2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? Los saluda el profesor Alberto Méndez Villalba de Ciencias Sociales. Hoy en Ciencias Sociales, en sexto de secundaria, veremos la creación de la COP. Acomódense que comenzamos. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro tema leyendo el artículo 2 del Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación del 9 de julio de 1948 en Bolivia. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen conveniente, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de la misma. Ahora te invito a que responda a la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que es importante para los trabajadores formar parte de un sindicato, federación u organización obrera o colegial? Ahora vamos a hablar sobre la creación de la Central Obrera Boliviana. Primero, entenderemos qué es la Central Obrera Boliviana. La Central Obrera Boliviana es la central sindical principal de Bolivia. Representa a los sectores laborales como obreros, campesinos, profesionales y sectores populares. La Central Obrera Boliviana fue fundada el 17 de abril de 1952 con sede en la ciudad de La Paz. Los antecedentes a esta fundación tenemos en junio de 1944 se creó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, con sus siglas FSTMB, tras un congreso que se realizó en ese entonces en las minas de uno de los varones del estaño como fue Simón Iturri Patiño. Dicho congreso de mineros se llevó a cabo del 3 al 5 de junio de ese año. La importancia de la creación de esta federación fue darle un poder e instrumento político al movimiento sindical que aún estaba en pañales. Además que los mineros pasaron a ser la vanguardia del movimiento obrero y la base para la creación de la COP. Otro antecedente importante también dentro de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia fue su secretario ejecutivo, el entonces subprefecto de Uncía, Juan Lechín Oquendo, y su principal fundador, Emilio Carvajal. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia necesitaba de ideólogos que planteen un pensamiento político obrero para que la entidad sindical no sea una mera institución que agrupe a los trabajadores mineros. Por el contrario, aporten y sea lo que hoy falta, una escuela política sindical de lucha por ideales que identifiquen a los trabajadores y no sean meras marionetas manejadas por los gobernantes de turno. Allí surge un ideólogo nacido en la misma mina de Uncía, Guillermo Lora, quien a través de su preparación intelectual postuló uno de los documentos obreros más importantes de la época y que a la fecha no ha perdido actualidad y menos vigencia, como fue la denominada tesis de Pulacayo. El antecedente que tenemos, como es la tesis de Pulacayo, en dicho documento se plantea que los trabajadores deben de tener mejores condiciones de vida y de trabajo. Se establece una postura política de la toma de poder por parte de los obreros. También se demandó en la señalada tesis un salario básico vital y escala móvil de salario, semana de 40 horas de trabajo, ocupación de las minas que iba más allá de la nacionalización, contratos colectivos, independencia sindical, control obrero de las minas, armas para los trabajadores y otros. La tesis de Pulacayo indudablemente tuvo una influencia trotskista, pero que fue un impulso para el movimiento obrero y uno de los temas principales que manejó la COP tras su fundación. La creación de la COP. En la reunión que fue el puntapié de la creación de la COP estuvieron presentes Juan Lechín, minero, y Germán Butrón Fabril, ambos ministros de Minas y de Trabajo. Lo que entre bambalinas precipitaron esa reunión fueron Miguel Alandia Pantoja, Edwin Moller y José Segada, todos militantes del POR, aunque el tercero pronto se trocó en movimentista. Los dos primeros, gracias a su lucha tenaz, habían logrado ocupar importantísimos lugares dentro del movimiento sindical. En la Asamblea Constituyente de la COP, Lechín informó acerca de las razones que obligan a constituir la Central Obrera Boliviana, que la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia es un organismo que no cuenta con fuerza alguna, ya que las grandes organizaciones no están en su seno,
por lo que era de imprescindible necesidad dotar a los obreros que en una acción de armas sin precedente había derrotado a la oligarquía nacional de un instrumento eficiente y capaz. Y con estos argumentos, el 17 de abril de 1952 se fundó la COB, la Central Obrera Boliviana. El primer comité ejecutivo de la Central Obrera Boliviana se conformó de la siguiente manera: Juan Lechín Oquendo, secretario ejecutivo; Germán Butrón, secretario general; Mario Torres Calleja, secretario de Relaciones; José Luis Jofre, secretario de Hacienda; José Segada, secretario de Actas; Julio González, secretario de Prensa y Propaganda; Edwin Moller, secretario de Organización; Waldo Álvarez, secretario de Cultura. Esto fue muy importante dentro de la Revolución del 52, ya que la Central Obrera Boliviana estaba comprometido con las nuevas corrientes de cambio y desde su entidad formó una plataforma en la cual propuso lo siguiente: la nacionalización inmediata de las minas sin indemnización y bajo control obrero, revolución agraria mediante la confiscación de los latifundios y su entrega a las organizaciones sindicales, estableciendo el voto universal, disolución y aplastamiento total del ejército y sustitución con milicias armadas de obreros y campesinos, nacionalización de los ferrocarriles, realización del Congreso Nacional de Trabajadores, derogatoria de las disposiciones antiobreras dictadas por los anteriores regímenes. Ahora te invito a que reflexiones en base a esta lectura que tenemos aquí. Nos dice José Martí: los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan. ¿Qué relación encuentras a esta frase con la creación de la COB y su participación en la Revolución del 52? En la producción te invito a que investigues y escribas en tu cuaderno cuál es la misión y visión de la Central Obrera Boliviana, cómo se llaman los miembros actuales del Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana y a qué rubro pertenece. Muy bien, queridos estudiantes, espero que les haya gustado el tema. Los invito a que socialicen con sus compañeros en su aula, con sus papás en su casa y que visiten las plataformas del Ministerio de Educación para aprender más acerca de la creación de la COB. Nos vemos. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.